El mes de la Biblia, todo el mes, y el Señor me regalaba una palabra precisamente acerca de la importancia de la palabra de Dios, acerca de lo que la palabra nos enseña, de sus promesas sobre nosotros. Y bueno, quiero que ahí donde estamos coloquemos por un momento nuestra mano en el corazón, que Dios sea hablándonos hoy, en esta noche, en esta tarde. Pidámosle al Espíritu Santo que Él abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que hoy podamos entender esta palabra, que es un poco profunda, pero que Dios quiere hoy transformarnos, que hoy Dios quiere anclarnos a esa fe, a esa perseverancia en Él. Y amado Dios, yo te pido, bendice tu iglesia, bendice esta palabra, úngela. Y Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, quita todo paradigma, quita todo aquello, Señor, que no te agrada de nosotros, lo que nos roba, Señor, esa comunión contigo. Te pido, Espíritu de Dios, hoy bendícenos en esta noche, Señor, y obra, Señor, con poder sobre cada uno de nosotros, trayendo libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que por favor abran conmigo Marcos 4. Ojalá que si no tienen Biblia, levantemos nuestra mano si no tenemos Biblia, o en el celular, porque es un poquito largo el versículo, entonces quiero que por favor estén conmigo y podamos todos leerla para que el Señor nos muestre lo que Él quiere hablarnos en esta noche, en esta tarde. Amén. Marcos 4, del 26 en adelante vamos a leerlo. Marcos 4, 26 dice la palabra del Señor. Hay un título, no sé si lo pueden leer, que se llama Parábola del crecimiento de la semilla. ¿Cuántos sabían que la semilla es comparada con la palabra, o el Señor más bien compara la palabra con la semilla? Amén. Dice la palabra, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, diga conmigo, duerme. Nuevamente, y duerme. Y se levanta. Y es de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva mucho fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuántos saben qué es la hoz? Los que son agricultores acá. Sí, es como un asadoncito, ¿cierto? Gloria a Dios que aquí saben, porque me van a poder entender, gloria al Señor. Dice el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola, diga conmigo, parábola, lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, versículo 35, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo. Diga conmigo, durmiendo. ¿Cuánto les gusta dormir? Amén. Gloria a Dios. Creí que era la mexicana, mentiras.
A veces es necesario descansar. Dice el versículo, ahí mismo en el 38, íbamos durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. ¿Cuántos me han hecho devocional hoy? Porque hoy lo hicimos en el nombre del Señor cuando leemos un versículo largo, pero es que es poderoso todo. Les invito a que lo lean en su casa, Marcos 4. Léanlo todo, porque todo tiene que ver con la palabra de Dios, con la semilla. Algo tremendo que sucede aquí en este capítulo de Marcos 4 era que los discípulos de Jesús caminaban con el Señor y era algo poderoso. Ellos aprendieron a tener experiencias gloriosas y sobrenaturales. Yo no sé si usted se puede imaginar que es un día caminar con Jesús, todo un día. Yo recuerdo que cuando iniciamos el ministerio con mi esposo, él tenía en ese tiempo sus discípulos, que eran más de 10, yo digo que como 20, ni siquiera eran 12, eran como 20. Y mi esposo, él terminaba la reunión y al otro día lo citaba a hacer varias cosas y todos se iban con él. Nos vamos para predicar a la cárcel y todos corrían con él a la cárcel. Nos vamos a predicar a este barrio y todos se iban con él. Y eran experiencias tan tremendas que se vivían, porque era ver el poder de Dios manifestarse, era ver esa gloria de Dios. Y estos discípulos escucharon predicar, quizás en muchos lugares, en muchas ciudades, iban con el Señor Jesús, porque ellos habían determinado en su corazón seguir al Señor. Y cuando estudiaba este tema, cuando lo estudiaba, mi corazón se quebrantaba, porque me encanta hablar del Señor Jesús. Y dice la palabra que cuando los discípulos caminaban con Jesús, se llenaban de esa fe. Se llenaban de esa alegría de: uy, mira lo que hizo el Señor, uy, ¿viste? Mira a Pedro, mira a Juan, mira a Santiago, y resucitó a este hombre, le devolvió la vista a este otro. O sea, era algo poderoso lo que ellos vivían. Yo creo que ellos llegaban a su casa y aún comentaban lo que habían vivido con él. Dice la palabra que Dios le había dado la autoridad al Señor Jesús aún de echar fuera a los demonios. Y ellos vivieron eso, ellos lo experimentaron, ellos veían cómo el Señor era usado en diferentes ciudades, en diferentes maneras, en diferentes lugares. Pero hubo un milagro muy tremendo que sucedió en la casa de Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro era casado? Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Un milagro muy especial en la casa de Pedro. Él era casado. Ahí fue donde nos dimos cuenta que era casado, porque Jesús llegó a la casa de Pedro y sanó a su esposa, a la suegra, a la mamá de su esposa, a la suegra de Pedro. Y dice que la gente, al saber esto, de que había sanado a la suegra de Pedro, la gente se agolpaba a la casa de Pedro. Todos llegaban y decían: uy, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Algo aconteció. Y decía la palabra que todos llegaban ahí porque querían ver a Jesús, querían escuchar a Jesús, querían aprender del Señor. Y al otro día terminaba ese momento de milagros, ese tiempo de lo sobrenatural, y al otro día salían y recogían la tierra y llegaban a otro lugar, a otra ciudad, y traían, dice la palabra, los enfermos, y los enfermos eran sanados. Traían los demonios y las personas eran liberadas. Fue algo maravilloso, fue un tiempo donde Dios predicaba en todo momento, el Señor Jesús predicaba de la palabra en todo lugar, y estos discípulos veían a Jesús, caminaban con Jesús, miraban sus milagros, multiplicarse el pan,
ver cómo Jesús caminaba sobre las aguas, ver cómo Jesús resucitaba a los muertos. Fueron muy pocas las ocasiones en las que Jesús escogía de su selecto grupo de discípulos, escogía solo a 2, 3 que lo acompañaran, porque Él quería que esa fe que había en Él los impactara y fuera transmitida a ellos esa gloria poderosa del Señor. Dice también que los discípulos experimentaron cuando hubo la transfiguración, cuando el Señor Jesús estuvo en ese monte y solamente estuvo con 3 de sus discípulos, y ellos vieron esa gloria de Dios, ellos vieron cómo Jesús traslucía. Dice que había una luz brillante sobre Él. ¿Y por qué yo les hablo de todo esto? Porque les recuerdo, porque sé que muchos conocemos estas historias. Sabemos lo que Jesús ha hecho. Sabemos lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y hay una palabra en Mateo 13:35 que dice: y abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta palabra me impactó muchísimo. La voy a volver a leer, Mateo 13:35, y abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación, es un relato sencillo que nos deja una enseñanza profunda. Que no es una parábola, no es un ejemplo. Porque el Señor nos dice y nos habla acerca de parábolas. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, que lo leímos ahorita en Marcos, Él decía que Él les hablaba solo a sus discípulos, o Él le hablaba en general a toda la gente por parábolas, pero solo a sus discípulos les explicaba qué significaba la parábola. O sea, les abría las escrituras. Mira lo tremendo, porque estamos en el mes de la Biblia. El Señor les abría el entendimiento, solo a sus discípulos les era conocido saber esa revelación de lo que Dios quería hacer. Y nosotros como hijos de Dios, Dios nos abre las escrituras y nos muestra. Por eso esta palabra, abriré en parábolas mi boca. O sea, Él lanzaba una palabra y había mucha gente que ni entendía. ¿Qué será eso de parábola? ¿Qué significará eso? Y cuando leemos todo este capítulo de Marcos, me pareció impactante porque Dios habla a hombres que eran agricultores. Por eso les preguntaba cuántos saben qué es una hoz. Porque un agricultor sabe los tiempos en el momento en que sembrar, un agricultor sabe qué trabajo requiere la tierra, un agricultor sabe en qué momento y en qué época se debe sembrar la semilla. Y Él les hablaba a ellos acerca de esa manera como la palabra de Dios, la semilla. Leemos más hacia atrás, creo que fue más hacia adelante, bueno, es que yo estudié todo el libro de Marcos 4, y habla acerca de la semilla que fue sembrada en tierra fértil, en tierra seca y aún en tierra que se multiplicó hasta el 100 por 1. Y Él explicaba por qué la semilla no se multiplicaba o no daba bendición o no daba fruto en ciertos momentos. Él les explicaba por qué. Él pasó este tiempo, Él tuvo este momento con sus discípulos y aún con más personas que llegaron ahí para explicarles la importancia del reino, de lo que Dios quería hacer, de que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, porque la palabra es la que nos trae vida, nos trae libertad. Ahorita al comienzo de la reunión, 2 de los muchachos de los adoradores, ellos explicaron un poco lo que es la Biblia. Esto quedó grabado, los que lo quieran mirar, va a estar, yo creo, en el canal por ahí en unos 4 días, 5 días más o menos, ya lo pueden ver en YouTube o en Facebook, de lo que es la Biblia. Y me impactaba porque ¿qué ha hecho Dios en ellos? ¿Qué ha hecho la palabra? Esa palabra que iniciaron ellos, de que la palabra es útil para instruir, para redarguir, para corregir, porque eso hace la palabra. Entonces Jesús, Él dice literalmente de su boca, Él enseñaba a las personas
el proceso de cómo era esa semilla, ese trabajo que se debía tener a esa semilla y en qué momento aún se debía recoger esa cosecha. Porque el Señor nos dice que nosotros, cuando leemos la palabra y cuando Jesús hablaba en parábolas, dice que nosotros debemos caminar conforme a esa palabra. Dice el Señor, seamos hacedores y no solo oidores. Debemos aprender a caminar en esa palabra. Dios te da a ti una palabra, una promesa, ay, tan bonita que lo hablamos hace 8 días, muy linda, muy especial, y bueno, ahí quedó. No, el Señor nos dice, debemos empezar a caminar en esa palabra. Tú siembras la semilla. Me impactó también esta palabra, dice, tú siembras la semilla, pero tú no sabes en qué momento va a dar ese fruto. Por eso el Señor nos decía, tú te acuestas y duermes, y te levantas, y pasa la noche y el día, y la semilla brota, pero tú no... ¿Y cómo fue eso? ¿Cierto? Tú siembras una semilla de papa, bueno, ¿qué otras semillas hay así? El maíz, el frijol, ¿cierto? Y tú la siembras y tan bonito que empieza a crecer, pero tú no sabes en qué momento está lista. Tú te levantas, tú duermes, tú te levantas, pasa una noche, pasa otro día, y cuando tú te das cuenta, ya está lista para la cosecha, ya está lista para la hoz. Y esa es la semilla que Dios quiere preparar en nosotros, en nuestros corazones. Aún Jesús tuvo que ser semilla, y al tercer día el Señor resucitó. Jesús le estaba hablando a personas que habían trabajado la tierra, que eran agricultores, que ellos sabían la forma en la cual ellos iban a preparar ese terreno. Y el Señor me decía que el preparar ese terreno, el preparar esa semilla, el sembrarla, esto es fe. Y tal vez a muchos de nosotros a veces nos falla la fe. Lo veíamos hace 8 días también. Dios lanza una palabra y como que, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no se cumple? ¿Será que, Señor, si estoy lista o listo? Y el Señor dice, tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar ahí ferviente, tenemos que estar despiertos, tenemos que sí dormir, pero ese dormir no es, ay, me acuesto y, el Señor, ¿qué hará conmigo? No, el Señor nos dice, descansemos, porque a veces de tanta angustia y de tanta tribulación nos estresamos, nos preocupamos y no sabemos qué hacer. El Señor nos dice que descansemos, que durmamos, pero ese dormir significa descansar en el Señor. Y hay otra palabra que está en Isaías. Esta palabra me pareció también muy, muy tremenda, Isaías, y pienso que esta es una promesa para todos. Isaías 55, del 10 al 11. Isaías 55, del 10 al 11, si tú la puedes subrayar, si tú la puedes resaltar, porque esto es lo que el Señor nos resume en este momento. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. La palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca. Tú no sabes en qué momento se va a cumplir lo que Dios te dijo, como el sembrador. Tú no sabes. Tú te acuestas, tú te levantas, tú duermes, tú descansas, pasa un día, pasa otro día. Tú no sabes, pero algo se está gestando. Algo está sucediendo en nosotros. Algo Dios está haciendo. Y créanme, amados, que cuando más dura se pone a veces la situación, las cosas que estamos viviendo, es porque algo Dios va a hacer.
Algo está haciendo el Señor aún en nosotros, trabajando en nosotros, formando en nosotros. Jesús les habló a los discípulos en parábolas porque Él les decía: ustedes necesitan entender lo que hace una semilla, lo que hace la palabra. Mi palabra no regresa vacía. Yo no miento, el Señor no miente, dice en su palabra. Así que cuando Dios suelta una palabra sobre nosotros, nosotros no sabemos en qué momento Dios la va a cumplir, pero Él lo hace. Amén, Dios lo hace. Nosotros nos podemos afanar, cansar y, Dios mío, alguien decía por ahí una vez, jalo los pelos, pero Dios sabe en qué momento Él va a actuar en nosotros. Él sabe, Él tiene el día, la hora, el momento justo. Y es allí donde nosotros vamos a declarar: wow, gracias Señor, porque tú lo hiciste. Así será mi palabra que sale de mi boca y no regresa vacía. Jesús dijo: pasaremos al otro lado. Y así lo hizo. Y viene algo sobrenatural aquí, algo poderoso que me impactó. Porque el Señor Jesús los venía preparando a través de la semilla, a través de la palabra, a través de lo que les enseñó, de estas parábolas. Los llevó al lugar, o sea, Él los tuvo que llevar a un terreno donde empezó a regar la semilla, porque todo este capítulo 4 de Marcos habla de cómo el Señor Jesús los introdujo en esa parábola, les mostró cómo preparar su corazón y esa semilla para lo que vendría. Y dice que luego de que ellos salieron de ese lugar, el Señor Jesús se subió a una barca y se fue con ellos mar adentro. El Señor declaró para nosotros este año de levantar anclas. Diga conmigo: año de levantar anclas. Y ha llegado el momento. Estamos ya casi a 2 meses y medio de terminar este año. Y ha llegado el momento de levantar nuestras anclas. Y el Señor, dice la palabra, que se sumergió en ese mar, en ese océano con sus discípulos. Y dice que Él se fue a dormir. Él se fue a acostar. Y yo digo tremendo, porque tremendo lo que sucedió, porque se levantaron las olas fuertes, empezó el viento a soplar y esa barca se movía. Y digo: ¿será que el Señor Jesús entró en un sueño profundo que no se dio cuenta? O sea, digo, las olas van y vienen y chocan con la barca. Y yo digo: no, imposible que el Señor nos haya despertado. Pero el Señor se quedó dormido. Y llegó profundamente, porque Él quería ver qué había en el corazón de sus discípulos. Y Él les dijo antes de partir: subamos a la barca y pasemos al otro lado. O sea, Él ya les había declarado, les había profetizado: vamos a pasar al otro lado. ¿Quiénes vienen conmigo? Se subieron sus discípulos. Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás y sus discípulos empiezan a gritar. Sus discípulos empiezan a angustiarse, a desesperarse, a luchar, a decir: Señor, nos hundimos. Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, tú dijiste que pasaríamos al otro lado, pero Señor, nos vamos a hundir. Y Jesús se despierta y les dice a ellos muy calmadamente. Digo que el Señor se levantó. Ay, ¿qué pasó? ¿Cierto? Nosotros angustiados todos: ay, Señor. Y Él: ay, ¿qué pasó? Déjenme dormir. Pero el Señor les dice: no tengan cuidado. Jesús se levanta, enmudece los vientos y viene una bonanza sobre ellos. El viento se aquieta, las aguas se aquietan. Y el Señor les dice algo muy tremendo. Les dice: ¿todavía no tenéis fe? Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Dios ha declarado muchas promesas para nosotros. Y Él nos dijo que pasaríamos al otro lado, y Él lo va a hacer. Pero el Señor nos dice hoy: ¿todavía no tenéis fe? ¿Aún no tenéis esa fe? Todos nosotros hemos visto los milagros del Señor, y sé que es difícil estar sujetos a una promesa cuando vemos que pasa el tiempo y no sucede nada.
pero he aprendido en estos últimos meses, estos tiempos de pandemia, a ver la misericordia de Dios, a ver las maravillas de Dios, a ver los milagros de Dios. Y yo creo que hoy el Señor nos manda, hoy el Señor nos exhorta en amor a volver nuestro corazón a Él en fe. Nosotros a veces nos olvidamos de lo que el Señor prometió, pero Él nunca se olvida de sus promesas sobre nosotros. Y tal vez nosotros olvidamos sus milagros como lo hicieron sus discípulos, porque somos discípulos del Señor Jesús. Pero el Señor hoy nos dice, volvamos nuestro corazón a Él, volvamos. Tal vez nos va a tocar ir a dormir, ir a descansar, porque el Señor nos dice, descansen en mí. Y así es el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús nos da una palabra, cuando el Señor desata sobre nosotros una palabra, Él nos dice, confíen en mí. Él nos dice, caminen conforme a mi voluntad. Él nos dice que nuestro corazón debe estar ardiendo por Él. El Señor dice que cuando tomamos esa palabra no lo hacemos en nuestras emociones. Cuando Dios me ha dado promesas, palabras, algo tremendo que sucede es que cuando tú sabes que viene el Señor, tu corazón arde. O sea, tú sientes algo en tu corazón. Señor, eso fue para mí. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es una llama que arde en tu corazón, es un fuego. Alguien decía por ahí, me ericé, porque cuando algo viene el Señor, tú dices, ¡fua! Se lanzó esa palabra, eso fue para mí, Dios va a orar. Y viene esa convicción en tu corazón, tú no sabes no sabes cómo explicarlo, pero viene una convicción en tu corazón donde tú dices, algo va a suceder. Y hoy podemos nosotros decir que nosotros vamos a entrar en esa barca, porque ha llegado el tiempo de levantar nuestras arcas. El Señor prometió también que nosotros seríamos pioneros. Esa fue la promesa del año pasado. Y yo digo algo que anoche lo entendí, que por algo el Señor no nos permitió cambiar esas paredes, porque lo quisimos hacer. Yo le decía a mi esposo, yo quiero hacer unas anclas, me dijo, no, primero van a vivir esta palabra de pioneros. Y así ha sido. Dios nos ha hecho pioneros. Y yo hoy en el nombre de Jesús declaro, ustedes son pioneros. Ha llegado el tiempo de que ustedes sean pioneros en sus casas, en sus familias, en sus hogares, en sus ciudades, en todo lo que ustedes emprendan. Y un testimonio tremendo de esta iglesia, gloria al Señor, fue que cuando llegó el tiempo de abrir la iglesia en tiempo de pandemia, nosotros fuimos la primera iglesia, aún de la iglesia católica, en abrir. Nosotros fuimos los primeros donde el Señor permitió y dijo, Avivamiento Betel abre sus puertas nuevamente. Fuimos la única iglesia aquí de San Antonio. Y yo decía, Señor, gracias, porque tú nos llevas a conquistar y a ser pioneros. Sus discípulos no entendieron aún el tiempo de la resurrección de Jesús. Lo entendieron 3 días después. Ellos entendieron el propósito de Dios. Al tercer día, ellos vieron a Jesús glorificarse. Ellos vieron al Señor Jesús levantarse. Ellos vieron al Señor Jesús como Dios les prometía a ellos algo, de que estaría siempre con ellos, y es lo que el Señor nos promete. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no nos sintamos solos, no nos sintamos desamparados, porque tal vez han sido tiempos muy duros, muy difíciles, pero hoy el Señor nos dice que Él está con nosotros. Y cuando Él da una palabra, así nosotros durmamos, así nos levantemos, así pase un día, así pasen 2 días, no sabemos cómo, mis amados, pero Dios lo va a hacer. Amén. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a colocarnos en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Hay una palabra que el Señor me regaló en esta semana.
muchas palabras el Señor me ha dado, pero hubo una que el Señor decía que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre creyendo lo recibiremos. Y si dijéramos a este monte, quítate de acá y échate allá, eso se llama fe. Y hoy el Señor quiere probar nuestra fe. Hoy tú le vas a decir: Señor, amado Jesús, vamos a adorarlo por un momento. Vamos a decirle: Señor Jesús, hoy, Señor, te pido que levantes mis anclas. Señor, levanta mis anclas, Señor. Trae, Señor Padre, esa transformación en mi corazón. Señor, hoy ven, porque tal vez, Señor, hoy yo necesito recostarme en ti, Señor, como los discípulos de Jesús. Señor, ellos se recostaron en ti, ellos tuvieron que confiar en ti, ellos caminaron contigo, Señor, vieron milagros, vieron cosas sobrenaturales, vieron, Señor Padre, tu gloria. Y yo te ruego, Señor, que tú nos permitas, Espíritu de Dios, Señor, hoy sumergirnos en ti. Habla con Él por un momento ahí donde estás. Y cualquiera que sea esa situación que tú estás viviendo, dile: Señor, calma los vientos. Hoy tú te vas a ver en ese lugar. Hoy tú te vas a ver en esa barca. En la barca que tal vez muchos estamos. Porque no ha sido fácil, todo lo que hemos vivido ha sido difícil, ha sido fuerte, ha sido, Señor, tempestad, ha sido un viento tempestuoso, Señor. A veces no sé qué hacer, Señor, pero hoy yo levanto mis anclas. Señor, yo hoy, Padre poderoso, me aferro a ti, Señor, y te pido, Señor, hoy háblale donde está, dile: hoy, Señor, yo te pido, ven y calma los vientos, Señor. Te pido hoy, Señor, haz algo, Señor, sobre mi vida. Te pido hoy, Señor, hoy cambia, Señor, mis pensamientos. Señor, hoy yo quiero caminar contigo, Señor, ven y calma esos vientos. Ven y calma esos vientos, Señor. Dile: Señor, ven y calma esos vientos tan fuertes, Señor. Ven y cálmalos, Señor, porque a veces son tan fuertes, Señor, que no sé qué hacer. Señor, ven y quítalo, Señor. Señor, ven y quita, Señor, Padre, mi credulidad, porque a veces no creo lo que tú has dicho o dudo en mi corazón.
Jesús por un momento. Tú vas a mirar a Jesús. Tú hoy vas a hablar con Él. Porque Él te ha dado una palabra. Y Él comparaba como parábolas la semilla, que es la palabra de Dios. Y Él hoy quiere enamorarte de la palabra. Hoy Él quiere que esa semilla dé fruto. Hoy vas a hablar con Jesús un momento. La tormenta huirá. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Danos tu paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Enséñame a caminar contigo, Señor. Enséñame, Señor, a confiar en ti, Señor. Enséñame, Señor, porque no sé cómo hacerlo. Señor, enséñame cada día, cada mañana a esperar. Aprender a esperar, Señor. Ven y calma, Señor, mis vientos tempestuosos. Ven y calma, Señor. Ven y quita mi incredulidad, Señor. Y enséñame a poner mi mirada en ti, Señor. Enséñame a ser un reflejo, Señor Padre, de tu gloria. Enmudece el mar. La tormenta huirá. Ven y calma los vientos. Señor, gracias. Ven y calma los vientos. La tormenta huirá. Calma los vientos. También me permite llegar a la otra orilla, tú me llevarás. Ven, calma los vientos. Señor Jesús, Señor, tú me llevarás. Ven, calma los vientos. Señor, a la otra orilla tú me llevarás. Ven, calma los vientos. A la otra orilla me llevarás, Señor. Señor, hoy tú lo declaraste, que tú nos llevarás a la otra orilla. Señor, hoy, Señor, descansamos en ti. Invita a Jesús a tu vida. Gracias, Invítalo Señor. a tu barca y dile, Sí, Señor, Señor, ven a gracias. mi vida, ven a mi casa. Oh, sí, Señor, ven. No pases de largo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Ven, acércate, porque cuando tú te acercas, la tormenta se calma. Gracias, Padre Santo, Señor. Ven y calma los vientos. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey precioso. Señor, hoy nos acercamos a ti confiadamente, Señor, seguros en ti, Señor. Hoy nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia. Hoy nos acercamos, Señor, entendiendo, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Señor, hoy declaramos tu palabra, Señor. Que tú calmas hoy sobre nosotros toda inseguridad, todo miedo, todo temor, toda
ser pioneros, a ser primeros en nuestra casa, a traer esa luz preciosa, Señor, de tu palabra. Señor, gracias, te bendecimos, te exaltamos en esta noche, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Padre, por lo que tú vas a hacer sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor, porque Él lo merece. Amén. Y algo tremendo que el Señor nos llevaba en este tiempo a hacer, que me sorprendió el Señor tremendamente, es porque le venía orando al Señor. No sé si recuerdan, veníamos orando